Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes. Está usted en su programa número 26 de Acapulco a la Carta. Hoy tendremos un programa muy libre. Tendremos la recomendación de libros con Alejandro Calderón, que nos presentará el libro Relatos de un náufrago, libro con el cual se cerrará el ciclo de Gabriel García Márquez. Dentro de la sección de Acapulco en la historia y la cultura, Sergio Rojas nos hablará del Día Mundial de la Poesía. Además, todo lo acontecido en el ámbito cultural, y el plato fuerte será una mesa de opinión con el tema la libertad. Por eso decía que este programa va a ser libre. Quiero mandar un saludo especial para el licenciado don Juan Mitter Roque, que esta semana nos hizo una petición sobre un tema que vamos a investigar y que presentaremos la próxima semana. Con muchísimo gusto. Saludamos también a todas las personas que cumplen años o algún hecho importante dentro de su vida. Presento a Alejandro Calderón. Bienvenido. Gracias, amigo Abraham, con esta última novela. Es más que nada también un reportaje por un hecho sucedido en la realidad. Es de los pocos escritos que hace sin llevarnos a su realismo mágico, pero que también tiene su interés. Este relato de un náufrago tiene un título muy largo, que se lo había comentado a mi amigo Abraham. El título es, tomen nota por favor: Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Ese es el título. Esta novela fue en realidad un reportaje periodístico presentado por Gabriel García Márquez a través de una serie de entrevistas con Luis Alejandro Velasco, un náufrago que fue proclamado héroe de Colombia, pero que al tiempo después de la versión publicada por el diario El Espectador de Bogotá, quedó el protagonista en total olvido y el propio García Márquez tuvo que darse al exilio en París. Más adelante se van a dar cuenta por qué. El propio Gabo lo resume en el prólogo de una de las ediciones de esta novela de la siguiente manera: el 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el mar Caribe. La nave viajaba desde Mobile, supongo que es del estado de Texas, en Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones hacia el puerto de Cartagena, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en el sur del Caribe, que me parece raro ese concepto que publica aquí el Gabo, y otras obras de caridad en el sur del Caribe. Al cabo de 4 días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta en el norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. Este libro es la reconstrucción periodística de lo que él me contó, tal y como fue publicada un mes después por el diario El Espectador de Bogotá. Lo que no sabíamos ni el náufrago ni yo cuando tratábamos de reconstruir minuto a minuto su aventura era que aquel rastreo agotador había de conducirnos a una nueva aventura que causó un cierto revuelo en el país, que a él le costó su gloria y su carrera y que a mí pudo costarme el pellejo. En El Espectador, el periódico, los encargados éramos Guillermo Cano, director, José Salgar, jefe de redacción, y yo, reportero de la planta. Ninguno era mayor de 30 años. Cuando Luis Alejandro Velasco llegó por sus propios pies a preguntarnos cuánto le pagábamos por su cuento, lo recibimos como lo que era, una noticia refrita. El cuento había sido contado a pedazos muchas veces y estaba manoseado y pervertido, y los lectores parecían hartos de un héroe que se alquilaba para anunciar relojes porque el suyo no se atrasó a la intemperie, que aparecían anuncios de zapatos porque los suyos eran tan fuertes que no los pudo desgarrar para comérselos, y en otras muchas porquerías de la publicidad. El relato tuvo fuerte repercusión nacional
ya que fue por culpa de cargamentos de contrabando que se soltaron en la cubierta de la razón por la cual los marinos cayeron al mar, y no por una tormenta como la Armada de Colombia denunció falsamente. La historia se publicó en 20 días consecutivos en el periódico El Espectador en 1955, para luego, en 1970, ser publicada en forma de libro. Esta denuncia que hicieron, posteriormente se aclaró que efectivamente los marinos, un día antes de regresar a Cartagena, se fueron de shopping y empezaron a hacer compradera de artículos domésticos, refrigeradores, lavadoras, que pues supuestamente estaba prohibido, o sea, utilizar la marina militar para ese tipo de quehaceres. Entonces, al descubrir todo ese enjuague, obviamente al gobierno no les gustó y empezaron las amenazas en contra del escritor y en contra de el náufrago, que tuvo que renunciar después a todo lo que toda la fama que había alcanzado. Vamos a presentar a Sergio Rojas, bienvenido, quien nos hablará de Abraham, buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos, donde quiera que nos estén viendo. México regala libros, aquí se pospuso la feria por falta de presupuesto, dijo el director de Cultura, Gabriel Brito. Y bueno, pues no se canceló, únicamente se pospone porque con eso de las elecciones, pues no quieren que se piense que la feria tiene fines electorales. Pero sin embargo, pues continúa este tipo de cultura a empellones. Las internas del penal de Las Cruces están aprovechando los talleres de arte que se les están dando, y bueno, pues vamos a tocar el tema de la libertad, y ofreció el programa Libertad Bajo Palabra, que ayer fue clausurado también, con disciplinas y talleres de pláticas de literatura, de teatro y creaciones artísticas y artesanales, más que nada. Eduardo Álvarez, no sé si hay alguna cuestión política por acá, porque casi ni se usan aquí en Guerrero, aquí en Acapulco. Eduardo Álvarez ya se apuntó para dirigir la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Estado de Hidalgo. Él empezó esta orquesta sinfónica, es diferente a la Filarmónica de Acapulco. Él dice que va a estar como invitado a esta orquesta, aunque ahí se menciona que él quedó encargado de la orquesta, así es que no sé qué plan haya. Y bueno, pues aquí va a seguir la tercera presentación, va a ser este viernes, aquí en el Foro del Mundo Imperial. Llegó a Acapulco y el ayuntamiento dice que pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo para los turistas, porque el mar de fondo pues llega con un alto oleaje a las playas de Acapulco. Pues es parte de lo que tenemos de nuestra cultura, contador. Y amigos, el pasado domingo fue el Día Mundial de la Poesía, el Día Mundial de la Poesía, donde hay cosas muy bellas, muy hermosas, y yo me permití, contador, escoger como comentario para este Día Mundial de la Poesía un libro de Clarice Nikolsky. Es una sefardí ella. Los sefardíes fueron aquellos que corrieron los españoles cuando estaban en su apogeo allá por 1492. Ella escribe este libro, El color del tiempo. Yo le robo un poco de la lectura aquí al maestro Alejandro Calderón, porque él es el de los libros, pero este es un libro que habla sobre la poesía. Yo me voy a permitir mencionar algunos poemas. El sefardí, amigos, ustedes escuchen a los indígenas cuando hablan el español y hagan de cuenta que están hablando en sefardí. Es un español que se cambió con el tiempo y se convirtió en el español actual. ¿Qué hubo antes? ¿Qué dulzura perdida hubo? Dice Ernesto Cavi, ha tratado de imaginar en las palabras de esta Clarice, y pues parte de estas páginas componen esto. Es un libro de poemas que se llama El color del tiempo, y yo me permití, ella habla en estos poemas de los ojos, de las manos y de la boca. La color del tiempo, poesía completa, nada más que poesía es con Z y completa es con K, ¿sí? Entonces ya ven cómo no hay diferencia entre el español. Los ojos, las manos, la boca. Los ojos, las manos, la boca. No hay diferencia entre un sefardí y un español.
los ojos, y en el sefardí, los ojos. Dice: ¿y cómo olvidaré vuestros ojos perdidos? ¿Y cómo olvidaré las noches cuando los míos se cerraron y los vuestros se quedaron abiertos? Cuando de espanto se abrieron los de los muertos para darnos esta luz que nunca murió. ¿Y cómo olvidaré? Y en sefardí dice: ¿y cómo mis olvidaré de vuestros ojos partidos? ¿Y cómo mis olvidaré de las noches cuando los míos se cerraban y los vuestros se quedaban abiertos? Cuando de espanto se abrían los días los muertos para darnos esta luz que ya nunca se mató, ya como mis olvidaré. Si me dieras tus ojos, podría ser como uno un barco, del otro la vela. Si me dieras tus ojos, podría tomar los caminos del mar, de la mar, que está llorando alrededor de la tierra, por no tener ojos, por no ver, por solo llorar. Y en sefardí dice: si me dabas tus ojos, podía hacer con uno un barco y del otro la vela. Si me dabas tus ojos, podía tomar los caminos del mar, de la mar, que está lidurandú alrededor de la tierra, y no tener ojos, y no ver, ni solo llorar. Creo que me sale mejor el sefardí por mi acento indígena a portugués. Sí, posiblemente pues ya estaban pegadas ahí las dos áreas, ¿no? La libertad comúnmente se ha definido como aquella facultad natural que posee el ser humano de poder obrar según su voluntad sin afectar los derechos de otras personas. También es posible comprender a la libertad como aquel estado en el que el hombre no está siendo esclavizado por otro. Se trata de un concepto que hace alusión a aquellos aspectos relacionados con la independencia y con la licencia para realizar todo lo que se estime adecuado o conveniente. El concepto de libertad es algo que a lo largo de la existencia nos ha hecho reflexionar en múltiples sentidos, siendo uno de los temas fundamentales de la filosofía. Lo anterior debido a que muchas veces el hacer siempre aquello que deseamos nos lleva por el camino equivocado, lo que a fin de cuentas puede terminar por esclavizarnos a cosas no siempre buenas. Por lo tanto, la libertad de obrar según la propia voluntad puede terminar por hacernos perder la tan deseada libertad. Otro de los problemas y contradicciones a los que se enfrenta la libertad guarda relación con la necesidad de normar la vida humana y los derechos en el mundo. Todas las naciones y sociedades formadas en el mundo poseen leyes y normas que rigen el comportamiento humano. Podría pensarse que por esto que no poseemos libertad alguna, pero cabe preguntarse cómo sería la vida en sociedad si no existiesen dichas normas y pautas de conducta. La libertad, según algunas opiniones, se ha dicho que siendo el hombre libre no lo es del todo, pues tiene toda actividad regulada por pautas de conducta, lo que había dicho al inicio, que le dicen lo que debe y no debe hacer. A esto se suma la contradicción que sostiene que aun teniendo la conducta regulada por normas, existe la disyuntiva de lo que el individuo decide o no decide hacer, otorgándole otra acepción a la palabra libertad, llamándose libre albedrío. Dice el investigador Juan Monroy, señala que la única posibilidad que tuvo el animal humano para subsistir dependió de la formación de grupos, clanes, tribus o bandas, lo que explica un rasgo del hombre tan antiguo como su existencia, su sociabilidad, o sea, asociarse para poder subsistir era necesario desde los tiempos antiguos. Este concepto de alguna manera abarca un concepto de filosofía, ¿no? Es conocer si somos libres o no, o si podemos ser libres o no, conocer o poder. Y bueno, es una posibilidad de aceptar estos conceptos. Decías tú, libre no es quien hace lo que quiere, sino quien hace lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces esta libertad suele ser confundida con un yo hago lo que quiero, pero esa es una confusión entre el uso de una libertad y lo que tú decías y el libertinaje, ¿no? No es libre quien hace lo que quiere, pues la auténtica libertad se manifiesta en aquel que hace lo que debe hacer, haciendo uso de valores morales y de valores éticos. Definirla no es difícil, la libertad, lo difícil, o para mí lo difícil es entenderla. Entender que mi libertad no termina donde comienza la de los demás, sino que todos tienen una libertad propia y en conjunto tal vez esto es lo que hace la libertad en general, ¿no? Estos dos deben de funcionar, mi libertad con la libertad de los demás, en armonía para existir.
Si yo deseo hacer algo que dañaría la libertad de alguien más, entonces pues debo evitar hacerlo. Y a veces no lo entendemos, no lo comprendemos y buscamos una alternativa a esta acción, o bien negociamos este concepto con el individuo para no dañar su libertad, pero generalmente ya estamos agrediendo la libertad del otro, ¿no? Pasa actualmente con las marchas, ¿no? Con las marchas están afectando la libertad y se está convirtiendo en un libertinaje. Esto es un exceso de libertad. Tus derechos que tienes terminan donde empiezas a afectar a otras personas. Claro. Estamos tratando de culpar a otros que no nos están dando lo que nos corresponde. Aquí en la cuestión política en este momento nos están imponiendo unos políticos que no los conocemos, o que ya los conocemos y por conocidos no los queremos porque son nefastos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para quitarnos esas armaduras y esos y la gente se está riendo de nosotros? Los políticos se ríen de nosotros, se están riendo porque dicen, se están quitando las armaduras y están cayendo en lo mismo, están llegando a lo mismo. Pero nosotros también nos reímos de ellos. Pues esos son los días que estamos viviendo actualmente, ¿no? Días muy potentes respecto a libertad. Y yo recuerdo que hace tiempo, inclusive por aquí encontré, había en Conaculta, en el canal 22, una novela, una representación teatral que se llamaba Sueños de Libertad, de Javier Mina, y era una vida intensa y corta como las héroes de una leyenda, ¿no? Bien analizada, la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para dominar a sus gobernados. O sea, darle a tolito con antero. La libertad humana tiene que ir conjuntamente con el sentido axiológico y el sentido de responsabilidad. De no ser así, se convierte en libertinaje, lo que comentábamos hace rato. El sentido axiológico, yo lo tuve que ver en el diccionario porque para mí fue una palabra un poco desconocida. Se trata de analizar lo bueno y lo malo y decidir qué es lo que uno quiere. Dice, actuar libremente significa inclinarse a adoptar y realizar un valor o rechazarlo. Cuando no existe uno o varios valores en la mente del individuo, su conducta va a estar orientada no por valores, sino por instintos, reflejos, condicionamientos, hábitos, inclinaciones surgidas del inconsciente, presiones externas, etc. La percepción de valores es indispensable para que exista un acto libre. Tú decides si es lo bueno, si está bien o está mal lo que haces. El derecho de ser libre, dice, existe un marco legal donde se encuentra la libertad, es decir, la libertad está encerrada dentro de la ley. Aparentemente este marco comienza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos es sobre todo el derecho, precisamente el derecho a la libertad, entre otros, y está muy ligado en ese sentido. Al igual, que toda especie viviente procede por la evolución de toda una cadena de especies, así también toda conducta humana procede por evolución de toda una cadena continua de conductas anteriores sin saltos espectaculares. Ese es en el caso del aspecto histórico. En el aspecto religioso, se recuerda en este caso el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 del 31, versículo 31-32, donde expresa: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando hay este control por parte de un gobierno, de la autoridad, cuando el individuo tiene trazado el camino que debe de seguir, no hay libertad. Hay un escritor, una de las mentes más brillantes del siglo XX, Isaías Berlin, de apellido Berlin. Él nació en Riga, allá por 1909, y él decía, aceptar la incertidumbre es parte de la libertad. No solo nos lleva a cultivar la humildad, sino a fortalecer la libertad. Un mundo incierto puede ser desolador, pero es maravilloso, ¿sí? Solo ahí podemos ser libres. Ven, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en México, donde nos están coartando para que vayamos por el camino que no sea la destrucción ni estar hablando ni mentir. ¿Sabes qué? Eso no es libertad. Entonces dices, o te ciega la libertad, o te ciegan de cegar, de que te cortan
la libertad, ¿no? Y aquí en Tlacholoaya, ahí a la Tlacholoaya, en Zacatepec, en Morelos, hay presos en libertad, les dicen todo lo que tienes que hacer, nada más que sabes qué, estás preso. Muy bien, pues la libertad se la tiene uno que ganar. En muchos países matan a la gente por ir a votar. Nosotros hemos tenido toda la vida la libertad, entre comillas, de hacerlo y con toda la seguridad del mundo. Últimamente pues han cambiado las cosas, ya no se puede, todavía seguimos teniendo esa libertad, la libertad que quisieran los cubanos, la libertad que quisieran los venezolanos, y entonces del norte. mucha gente, y a veces no lo sabemos apreciar. Quiero recordarles como siempre que solamente con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para nosotros. Los esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en otro programa de Acapulco a la Carta.